hablado solo de átomos. Átomos y su historia, ¿cierto? Fuimos viendo las distintas concepciones de estas partículas desde los griegos, ¿cierto? Y pasamos por los distintos modelos atómicos que fueron obtenidos según la evidencia experimental. Por ejemplo, se descubrió que la materia tenía naturaleza eléctrica, entonces al átomo le incorporaron carga. Después se descubrió el fenómeno de radiactividad que permitió establecer que el átomo, la mayor parte del espacio era vacío, ¿cierto? Y tenía un núcleo chiquitito con las partículas positivas. Luego, ante la duda de por qué los electrones se suponía que estaban alejados del núcleo cuando tenían cargas opuestas, entonces aparece Bohr haciendo uso de lo indicado por Planck y dice que los electrones se movían en ciertos lugares dependiendo de la energía, ¿ya? Y finalmente, como solamente podía explicar a los átomos de hidrógeno, se termina en el modelo mecano cuántico, a partir del cual obtenemos esta denominada configuración electrónica. Recuerden que a partir de la configuración electrónica nosotros podíamos obtener mucha información, por ejemplo, la ubicación del elemento en la tabla periódica. También con la configuración electrónica podemos obtener la cantidad de electrones de valencia, que son los electrones que el átomo pone a disposición para formar enlaces químicos. También con la configuración electrónica podemos predecir los estados de oxidación, que serían cargas que el átomo adquiere si ganara o perdiera electrones. ¿Ya? Recuerden que eso es solamente una predicción, porque ahora que vamos a empezar a ver enlace, aquí efectivamente vamos a ver de qué se trata ese estado o número de oxidación. ¿Ya? Además, al ubicar el elemento en la tabla periódica, sabemos cuáles elementos tienen más electronegatividad, menos electronegatividad. No es necesario que se aprendan los valores de electronegatividad de memoria. ¿Bien? Ok, ahora, hasta el momento hemos hablado de puro átomo. Ahora los átomos los vamos a empezar a hacer interactuar. Las interacciones que se generan entre los átomos las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Están las interacciones denominadas fuertes, las cuales nosotros les vamos a llamar enlace químico. ¿Ya? Y hay tres tipos de enlace: el metálico, iónico y covalente. Pero también existen las interacciones denominadas débiles. Nosotros, ¿cierto?, les vamos a llamar uniones intermoleculares, de las cuales también hay varias. Puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, por ejemplo, dipolo, 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 dipolo inducido, y hay un montón que las vamos a ver más adelante. ¿Ya? En este momento, entonces, nos vamos a esforzar en tratar de comprender la parte del enlace, interacciones fuertes. ¿Ya? Ahora, cuando dos átomos interactúan de tal manera que esta interacción es del tipo fuerte, se va a generar una estructura básica en la química denominada molécula. Una molécula está constituida por al menos dos átomos. Esos átomos podrían ser iguales, y en ese caso hablaremos de elemento molecular, pero también estos átomos pueden ser diferentes, y por lo tanto en ese caso hablaremos de compuesto. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Profe, los débiles, o sea, si lo fuerte era el enlace, los débiles eran ¿qué cosa? Uniones intermoleculares. Le voy a poner aquí mejor el nombre. Gracias. ¿Ya? Uniones intermoleculares. ¿Ya? Que ahí están los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Y todos los demás, ¿ya? Que los vamos a ver más adentro. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Quedó todo claro? Ya, perfecto. Entonces, nosotros vamos a revisar... Ay, me pasé. Algunos conceptos importantes, los conceptos claves que van a ser los distintos tipos de enlace.
metálico, iónico, covalente, y entre los enlaces covalentes vamos a ver de 3 tipos. Están los enlaces polares, los apolares y los enlaces covalentes denominados dativos o coordinados. ¿Ya? También más adelante vamos a ver estas uniones débiles, estas interacciones débiles, que son las fuerzas intermoleculares. Pero también vamos a aprovechar de hablar de energía de enlace y de su longitud. Contamos con estos recursos virtuales en full contenido, ¿cierto? Aparece el tema de enlace atómico, hay videos conceptuales, complementarios, ¿recuerdan? En full ejercicios está la parte de estructura atómica, ya, enlace químico 1, ya podrían empezar eventualmente a trabajar, aunque la verdad es que vamos a alcanzar a ver poquito hoy día, ¿ya? Y con respecto al material, ustedes disponen del libro de química y este tema aparece entre las páginas 73 a la 81 y en el cuaderno de ejercicios aparece mencionado entre las páginas 55 y 56. ¿Bien? Ok. Vamos derecho a lo nuestro. Enlaces atómicos. Recuerden que los enlaces atómicos entonces son interacciones fuertes que se generan entre dos átomos. Cuando nosotros hablamos de configuración electrónica, dijimos que a partir de la configuración electrónica nosotros podíamos predecir los estados de oxidación de un elemento. ¿Cómo hacíamos esa predicción? Diciendo que el átomo podía ganar electrones, podía perder electrones. ¿Cuál era la finalidad de ganar o perder electrones? Nicolás Barrueto. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí. ¿Cuál era la finalidad de que un átomo cualquiera pudiera ganar o perder electrones? ¿Ganar o perder para qué? Para, entre comillas, alcanzar una estabilidad electrónica. Efectivamente, ¿cierto? Llegar a ser tan estable como los gases nobles, ¿cierto? Ok, entonces sabemos que los átomos, que no son gases nobles, ¿cierto? De aquí para acá, todo lo demás no son estables electrónicamente, entonces con la finalidad de quedar estables, pueden ganar electrones, pueden perder, pero también pueden compartir electrones. Todo esto de ganar, perder y compartir lo vamos a analizar en los enlaces atómicos. Ahora, los estables electrónicamente en la tabla periódica son los gases nobles. Helio, neón, argón, que son los que aparecen en la tabla oficial, pero en el resto, en la tabla periódica grande, están criptón, xenón. Criptón y xenón también pueden formar enlaces, ¿ya? Y el radón es mucho más importante porque es radiactivo, ese, si no se alcanza casi a enlazar, ¿ya? Sino que tiende más a transmutar, a transformarse en otro elemento. Entonces, el helio, neón, argón son totalmente estables. Estos elementos carecen de electronegatividad. De hecho, dijimos que para estos elementos no existen los valores de electronegatividad. ¿Qué pasa con el resto de los elementos? Los demás elementos de la tabla periódica tienen electronegatividad, tienen tendencia a quedarse con los electrones. Entonces, si hablamos del elemento hidrógeno, el hidrógeno es un átomo chiquitito que tiene un solo electrón. Entonces, con la finalidad de quedar estable, podría ganar un electrón y de esa manera adquiriría la configuración de gas noble, ¿ya? Pero también un átomo de hidrógeno puede aportar a una sección intermedia entre los átomos un electrón y el otro hidrógeno también, y por lo tanto, al compartir esos electrones, quedarían ambos estables electrónicamente. Se forma, por lo tanto, una molécula constituida por dos átomos, al menos, ¿cierto? En este caso son dos, pero como los átomos son del mismo elemento, se le denomina molécula homonuclear. ¿Bien? ¿Qué ocurre con el cloro? El cloro es un elemento del grupo 7A, es un halógeno, ahí está. El cloro tiene 7 electrones en el último nivel, lo sabemos porque grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No es estable porque para ser estable debería tener 8. De tal manera entonces que un átomo de cloro aporta un electrón a un enlace
el otro cloro también, y como ya tiene otros 6 electrones, entonces cada cloro en total queda rodeado por 8 electrones. También se genera una molécula homonuclear. Cada átomo, o sea, cada elemento, logra la estabilidad formando moléculas diatómicas. Sin embargo, también el hidrógeno y el cloro se podrían enlazar entre sí. En este caso, un átomo de hidrógeno aporta el enlace con un electrón y el cloro también aporta con un electrón. Por lo tanto, el hidrógeno ahí en total queda rodeado por 2 y el cloro por 8, que son los electrones del último nivel, más el que está aportando el hidrógeno. En este caso, la molécula se le denomina heteronuclear, ¿ya? Porque son átomos de diferentes elementos. En cualquiera de estos casos, entonces, se logra la denominada estabilidad electrónica. Esa es la finalidad de los átomos, siempre lograr la estabilidad. ¿Bien? Ok. Ahora, Como eso, o sea, eso que te había nombrado antes, la di cuánto, empezar con di. diatómica. Estas moléculas son todas diatómicas. El prefijo di significa 2. Todas están constituidas por 2 elementos. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, aquí va una pregunta. ¿Alguien me puede decir qué molécula es esta? Bárbara, Daniela, Iván, Joaquín, Nicole, Paula, Esteban. ¿Alguien conoce esta molécula? Ese no es una hebra de ADN, ¿no? Porque veo una pentosa, Profe, el hidroxin trifosfato del ATP, ¿no? Muy bien, Sergio. ¿Cierto? Fíjense que tienden a mirarla y casi todos dicen que es un nucleótido. ¿Ya? Una sección ahí del ADN o del ARN. Tienen sus pequeñas diferencias. Bueno, entonces, efectivamente, tal cual Sergio dice, esta es la molécula de ATP. Ahora, ojalá que no les hagan una pregunta así, se imaginan qué molécula es y le ponen varias alternativas. Ya, ok. Entonces, ¿por qué muestro esta molécula? Porque aquí podemos apreciar algunos de los inconvenientes que nosotros vamos a tener a medida que vamos viendo este tema del enlace. El inconveniente de la representación. ¿Cómo nosotros vamos a representar a los enlaces? Noten ustedes que en esta molécula hay enlaces representados por un guión, hay enlaces representados con 2 guiones, hay enlaces representados con triángulos, hay enlaces representados con una barra gruesa, es una barra bien gruesa, ¿cierto? No una pura línea, ¿ya? Incluso tengo que mencionar que en esta molécula, en este dibujo, hay enlaces que ni siquiera están representados. Por ejemplo, en este vértice se supone que hay un átomo de carbono que está enlazado a hidrógeno. Noten ustedes que no aparece el enlace con el hidrógeno, tampoco aparece el carbono y tampoco aparece el hidrógeno. De hecho, ese carbono está unido a 2 hidrógenos. ¿Ok? Entonces, ¿están viendo cuál es el problema? Nosotros a través de la parte de enlace químico, que es este tema, vamos a tener que aprender cómo se representan los enlaces, ¿ya? Que es uno de los grandes problemas que vamos a tener. Así que primero vamos a tener que tener claro cómo se forman los enlaces, qué son los enlaces y también cómo se representan. De hecho, acá hay enlaces que no se representan y hay átomos que tampoco se representan. Incluso, noten ustedes que en esta molécula hay unas partes que tienen carga. O sea, hay de todo. Por eso puse esta molécula, ¿cierto? Para que podamos hacer un análisis preliminar. ¿Bien? Ok. Ahora, uno de los inconvenientes que nosotros podemos observar acá, ahí, en esta molécula, es que para poder representarla, los átomos, ¿cómo los tendríamos que representar? Con su núcleo y
todos los electrones que tiene. ¿Se imaginan, por ejemplo, representar así al fósforo? Tiene 15 electrones, el átomo. Si en una molécula tuviéramos, no sé, pues, manganeso tiene 25 electrones, o el mercurio tiene 80, ¿vamos a tener que estar poniendo todos los electrones? No. Por ese lado, vamos bien, ¿cierto? Solamente se van a representar en las moléculas unos electrones, que son muy importantes, denominados electrones de valencia. ¿Ya? Los electrones de valencia, en el caso de los elementos representativos, todos los que aparecen acá son puros elementos representativos. En este caso, los electrones de valencia son los del último nivel. Pero ya a estas alturas no es necesario que estemos escribiendo la configuración electrónica, porque sabiendo que son representativos, la cantidad de electrones del último nivel está dado por el número del grupo. ¿Bien? Entonces, cuando nos entreguen una prueba, un control, y nos den esta tabla periódica oficial, lo que vamos a hacer primero es numerar las columnas. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la columna 8, porque eso nos va a permitir a simple vista mirar y decir, este elemento tiene tantos electrones de valencia. Por ejemplo, el nitrógeno es un elemento que pertenece al grupo 5A. Tiene 5 electrones de valencia. ¿Cómo nosotros vamos a distribuir a estos electrones? Yo sé que lo usual en el colegio era 1, 2, 3, 4 y 5. Notamos acá que los electrones los vamos a representar con puntos, pero también se pueden representar con cruces. ¿Ok? Ya. Y en general, en el colegio nos enseñan a distribuir los electrones de esta forma. Si me preguntaran por átomo, efectivamente yo tengo que distribuirlos así. Pero si el nitrógeno está enlazado, los electrones no necesariamente estarán distribuidos de esa forma. Noten ustedes que este de aquí tiene ahí un par de electrones y 3 que están solitos. La segunda forma de representar a este elemento, ahí está el par de electrón, pero los otros 3 están como en un mismo sector, ¿cierto? Y en la última representación, ahí tenemos el par de electrón, pero a un costado tenemos otro par y ese electrón solito en el otro lado. ¿Cómo nosotros vamos a distribuir los electrones cuando los átomos se enlacen? Eso va a depender. ¿De qué? De con quién se esté enlazando. Por lo tanto, el segundo problema que vamos a tener no solamente es si representamos o no representamos a los enlaces y cómo los representamos, sino que además cómo distribuiremos esos electrones. Así que yo les voy a enseñar una técnica para poder distribuirlos. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces los electrones de valencia están determinados por la columna. No me acuerdo cómo se llama. Sí, no sé si el grupo exacto. columna. Por el grupo o columna. Es Exacto. lo mismo, ya. Sí. Gracias. Ya, súper. Ya, entonces, jóvenes. Los enlaces atómicos, es decir, estas interacciones fuertes, nosotros las podemos clasificar en 3 grupos. Están los enlaces metálicos, que estarán constituidos por metales solamente. 2 metales que interactúan. ¿Ya? Así que tenemos que tener muy claro cuáles en la tabla periódica son metales. Los enlaces denominados iónicos estarán formados por metal y no metal. También tenemos que saber cuáles son metales y cuáles son no metales en la tabla. Ahora, como son elementos que están muy distanciados, la diferencia de electronegatividad entre ellas se dice que es muy grande, mayor o igual a 1,7. No es necesario que yo me sepa la electronegatividad de cada elemento, sabiendo que está muy distanciado es grande, ¿ya? Y finalmente veremos el tipo de enlace denominado covalente, donde este enlace se genera entre no metales. Así que tenemos que tener muy claro cuáles son no metales en la tabla.
Como son elementos que están muy cercanos entre sí, entonces diremos que la diferencia de electronegatividad entre ellos será pequeña. Se dice menor a 1,7. Ahora, dependiendo de la magnitud de esta diferencia de electronegatividad, por ejemplo, si es 0 o distinta de 0, siempre menor a 1,7, los enlaces covalentes los podemos clasificar en dos grupos. Están los enlaces covalentes apolares, cuando la diferencia de electronegatividad sea 0, y será 0 cuando los átomos sean del mismo elemento. Hidrógeno con hidrógeno, cloro con cloro, nitrógeno con nitrógeno, oxígeno con oxígeno, ¿cierto? Ellos son iguales. Y además se va a formar un tercer tipo de enlace covalente que, más que depender de la diferencia de electronegatividad, este tipo de enlace se genera cuando un solo átomo aporta los dos electrones necesarios para enlazarse. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. Para que nosotros podamos identificar de qué tipo de enlace estamos tratando, necesitamos saber quiénes son metales y quiénes son no metales en la tabla periódica. ¿Sí o no? Porque si no, voy a andar perdida. Ok. Por lo tanto, tenemos la tabla periódica, y en esta tabla periódica, los que están en azul son metales, los que están en rojo son no metales, los que están combinados azul-rojo, los elementos intermedios, entonces les vamos a llamar, justamente tienen propiedades intermedias entre metal y no metal. A veces se comportan como metal y en otras oportunidades como no metal. Eso depende de con qué otro elemento estén interactuando. Por ejemplo, si la diferencia de electronegatividad es muy grande, metal. Pero si no es tan grande, ahí ya no es metal. ¿Ya? Bueno, y los que no forman enlaces, que serían los gases nobles. ¿Ok? Esto es importante, ¿cierto? Porque entonces vamos a decir, ya, este es metal, este es no metal, entonces el tipo de enlace será iónico, covalente y todo lo demás. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Primer tipo de enlace. Enlace metálico. La verdad es que un enlace metálico es muy fome. ¿Por qué? Porque un enlace metálico se forma entre metales. Y nosotros hablamos ampliamente de los metales cuando estuvimos hablando de tabla periódica. Yo les di todas las características, ¿cierto? Mecánica, física, óptica, química y de todo lo demás. Fíjense que lo único extraño que se puede mencionar, relevante de mencionar en el enlace metálico, es que supongan ustedes que tenemos una pepita de oro. Una pepita de oro se supone que es puro oro, ¿ya? Que no es tan así, pero ya, supongamos que es puro oro. Entonces, un átomo de oro, al ser metal, cede electrones. Y el átomo de oro que está al lado, cede electrones también. Por lo tanto, cada átomo se transforma en catión. Y lo extraño es que si son cationes, que son especies químicas con carga del mismo signo, ¿qué debería pasar entre ellos? Mauro, ¿qué debería pasar entre repelerse. Se tendrían que repeler, ¿cierto? Ya. El tema es que si se repeliesen, la pepita de oro no existe, po. Pero existen las pepitas de oro. Escasas son, pero existen. Entonces, ¿cómo se explica que en realidad no se repelan estos cationes? Porque cuando los átomos ceden los electrones, no es que los electrones se manden a cambiar hacia el infinito y más allá. Se quedan entre medio de estos cationes. Todos estos puntitos verdes me están representando a estos electrones que fluyen a través de los cationes. Por lo tanto, al fluir estas partículas negativas entre partículas positivas, van a evitar la repulsión de los cationes porque permiten establecer un equilibrio de cargas. ¿Ok? Se mueven más o menos como se representa en esa animación. Claro que la animación es como de ahí para allá nomás, en realidad fluyen. ¿Ya? Fluyen a través de toda esa red de cationes. ¿Bien? Eso es como lo único especial.
Ahí está la red de cationes, la nube electrónica, ¿cierto? ¿Y qué características tienen las sustancias que presentan enlace metálico? Las mismas características que tenían los elementos metálicos. Son brillosos, es decir, pulidos, reflejan muy bien la luz, son opacos, eso quiere decir que no se puede ver a través de ellos. Opaco es contrario a transparente, ¿ya? Son sólidos a temperatura ambiente, salvo por ahí hablamos de mercurio y galio en el momento de hablar de los elementos metálicos. Tienen muy altos puntos de fusión y también de ebullición, ¿ya? Son densos, son duros. Duros significa que son muy resistentes al rayado. Porque si agarran un clavo y tienen un metal y le mandan el rayón, no se profundiza mucho. Entonces, poca profundidad, duro. Si hubiera sido un clavo en una plasticina y ahí profundizan mucho, ¿cierto? Entonces ahí hubiera sido un material blando, ¿ya? También son maleables, es decir, con ellos se pueden fabricar láminas. Los metales también son dúctiles, es decir, con ellos se pueden obtener alambres, ser sometidos a una tensión, ¿cierto? Dos fuerzas opuestas y encima con un poquito de torsión, lo estiran, pero así que se pueden fabricar incluso hilos, ¿ya? También son tenaces, muy resistentes al impacto. Así que son varias propiedades que tienen que ver con la resistencia del material, ¿ya? Bueno, otra de las características es que son muy buenos conductores del calor y también de la electricidad, ¿ya? Estas son propiedades físicas más que nada. Recuerden que químicamente los metales ceden electrones y al ceder electrones se transforman en cationes. Actúan como cationes. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Eso es lo que tenemos que manejar del enlace metálico. Segundo tipo de enlace iónico. Recuerden ustedes que un enlace iónico se forma entre metal y no metal, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, el sodio tiene número atómico 11, en su último nivel hay un electrón que está representado en azul, lo cede, por lo tanto queda con los dos niveles completos, es decir, en su último nivel con 8 electrones, mientras que al cederlo al flúor, el flúor puede completar su segundo nivel. Es decir, ambos quedan estables, ¿ya? Ok. Entonces, ahí se ve claramente la animación, ¿cierto? Lo que está ocurriendo para formar el enlace iónico. Ahora, jóvenes, los criterios que se utilizan para poder determinar si una sustancia tiene enlace iónico o no son diversos. Y muchas veces no explicados, sino que como que los lanzan nomás, ¿ya? Vamos a ver acá. Un compuesto que tiene enlace iónico es la denominada sal, aunque químicamente las sales son muchos compuestos, muchos. Son todos los compuestos que tienen catión distinto de H+, y anión distinto de OH-. ¿Ya? Así que las sales son hartas. Hay binarias, hay ternarias, etc. A esta mejor, para diferenciarla de las otras sales, le vamos a llamar sal de comer, ¿ya? O sal de mesa. ¿Bien? Ahí tenemos un ejemplo. Ahora, recuerden ustedes que un enlace iónico se establece entre elementos que tienen muy gran diferencia de electronegatividad. Y se dice que esa diferencia tiene que ser mayor o igual a 1,7. Sin embargo, aquí nos vamos a dar cuenta que este no es el mejor de todos los criterios para decidir si una sustancia tiene enlace iónico o no. ¿Por qué no? Porque si nosotros pensamos en este compuesto, HF, el hidrógeno tiene electronegatividad de 2,1 y el flúor tiene electronegatividad de 4,0. Si nosotros calculamos la diferencia siempre positiva de la electronegatividad, nos daría 1,9. Está dentro del rango, por lo tanto, debería ser un compuesto iónico, ¿cierto? Pero la verdad es que este compuesto no es iónico. ¿Por qué no es iónico?
porque la diferencia de electronegatividad no es el mejor de todos los criterios para establecer si una sustancia es iónica o no. Entonces tiene que haber un mejor criterio. Claro que sí. Pensemos en elementos que están muy distanciados en la tabla y por lo tanto tienen gran diferencia de electronegatividad. Metal y no metal. Este criterio es mejor, ¿ya? Porque de hecho, si nosotros miramos la fórmula del compuesto y decimos, ¿ese compuesto tiene metal? ¿Sí o no? No, profe. No tiene, pues, ¿cierto, Nicole? Ya, perfecto. No tiene metal, y como no tiene metal, entonces no tiene enlace iónico, ¿ya? Porque un enlace iónico debería tener metal y el resto no metal. Ahora, ¿será el mejor de todos los criterios? Ese compuesto, nosotros no le vemos metal por ningún lado, porque el nitrógeno es no metal, el hidrógeno es no metal y el oxígeno también es no metal. Tiene puros no metales. Sin embargo, este compuesto sí tiene enlace iónico. Por lo tanto, necesitamos un criterio aún mejor que metal y no metal. ¿Ya? Pensemos en lo siguiente. Los metales son elementos que ceden electrones y al cederlos son recibidos por los no metales. Por lo tanto, entre ellos existe una transferencia de electrones. Y al existir esta transferencia de electrones, el metal se transforma en un catión, que es una especie con carga positiva, producto de que cede electrones, y un anión, que es una especie con carga negativa. ¿Ya? Ahora, este es el mejor criterio de todos. Por lo tanto, si ustedes tienen la posibilidad, usen este criterio. Primer criterio. Si no sé, por ejemplo acá, catión, anión. Ah, entonces, positivo o negativo, tienen la iónica. ¿Te fijas? Ahora, si no me dan la carga, como en este caso, voy a tener que usar metal y no metal. ¿Qué pasa si me dicen un elemento X tiene una electronegatividad de 0,8 y un elemento Y tiene una electronegatividad de 3? Aquí no sé si es catión-anión, no sé si es metal o no metal. Lo único que me dan son las electronegatividades. Por lo tanto, en este caso, no me queda otra más que usar diferencia de electronegatividad. ¿Bien? Ahora, primer criterio, segundo criterio, última opción. Último criterio, ¿cierto? Para distinguir si una sustancia tiene enlace iónico. Ahora, como una sustancia que tiene enlace iónico está constituido por catión, especie que tiene carga positiva, y un anión, una especie con carga negativa, ¿qué tipo de interacción ocurre entre especies químicas con cargas opuestas? ¿Se atrae? Claro, pues, hay una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces, fíjense que un enlace iónico simplemente se puede definir como una fuerza de atracción entre cargas opuestas. Eso es, en definitiva, un enlace iónico. Profe, ¿Preguntas? Dime, Nicole. una consulta. ¿Cómo era que se calculaba la electronegatividad? O sea, no calcular, sino, por ejemplo, sumo el 3,0 y el 3,8, los restó. El triangulito, porque eso es lo que nos piden, el triángulo siempre significa resta. Entonces tú siempre tomas el mayor valor menos el menor valor. Por eso te da 1,9. ¿Ahí sí, Nicole? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto, perfecto. Siempre diferencia positiva, o sea, nunca tomen el menor y le restan el mayor, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Vamos a formar un compuesto iónico. ¿Cuál? La sal, la de comer, cloruro de sodio.
el sodio es un elemento que tiene número atómico 11. Ahí está. Como pertenece al 1, 2, 3, periodo 3 y grupo 1, tiene un puro electrón en el último nivel, por lo tanto su configuración es 3s1. Hasta ahí llega la configuración. Solamente sabiendo dónde se ubica. ¿Ya? Tercer nivel, un electrón en el último nivel. Recuerden ustedes que con esa configuración electrónica nosotros podíamos predecir los estados de oxidación, diciendo que un átomo puede ganar electrones y ganar para llegar a P6, que es la configuración de los gases nobles, ¿cierto? Sí, de la mayoría. Bueno, o 1s2 como el helio, ¿ya? Entonces, para que esto llegue a 3s2, 3p6, tendría que ganar un electrón para completar el S y ganar 6 para completar el P. En total, 7 electrones debería ganar, y si gana 7 cargas negativas, quedaría menos 7. Ese sería un posible estado de oxidación, ¿ya? La otra opción es que este elemento pierda electrones. ¿Cuáles tendría que perder? Los del último nivel. Pierde 1. Y si pierde un electrón, como está perdiendo una carga negativa, queda positivo, más 1. Estos valores, menos 7 y más 1, que son los posibles estados de oxidación, yo tengo que, antes de llegar a utilizarlos, verificar si se encuentran dentro de este rango. Todos los estados de oxidación deben estar incluidos en ese rango. No hay ninguno que esté fuera del rango, por lo menos hasta hoy día. Ya no sé qué vaya a pasar, siglo XXI, estamos recién empezando. Entonces, el menos 7 claramente está fuera del rango, lo eliminamos. No es un estado de oxidación válido para este elemento ni ningún otro de la tabla periódica, pero el más 1 sí. Por lo tanto, el sodio actuará con estado de oxidación más 1, como catión. Al enlazarlo químicamente con el cloro pertenece a 7, 1, 2, 3 del tercer periodo, por lo tanto tiene 7 electrones en el último nivel. Así que los empezamos a distribuir primero en S, 3S2, 3P, 5. Hasta ahí llega su configuración electrónica, ¿ya? Con esta configuración diremos que el elemento gana electrones. ¿Cuántos? Para llegar a P6, un electrón, menos 1, pero también podría perder todos los electrones del último nivel, adquiriendo la configuración del gas noble anterior. Ahora, jóvenes, el cloro puede actuar con esos dos estados de oxidación. De hecho, tiene masa, pero ¿con cuál de ellos actúa para formar enlace iónico? Esteban, que no escuché lo que dijiste. Con el cloruro. Ya, No. ¿con cuál de los dos valores? Menos 1 más 7. Con menos 1. Menos 1, ¿cierto? Y la razón es que estamos formando un compuesto iónico. Iónico. Ya tenemos el catión. Claro, entonces para poder atraerse con el cloro tiene que actuar con el estado de oxidación negativo. Así que elegimos el menos 1. Ya tenemos el compuesto cloruro de sodio. Ahora, ¿pueden ustedes anotar el compuesto cloruro de sodio de esta manera? Sí, no hay problema. Pero frecuentemente lo suelen denotar de esta forma, ¿no? Sin los signos, ¿cierto? Sin las cargas. Pero si lo anotan así, no significa que el sodio no tenga carga más 1. Ahí tiene carga más 1. No la anotan nomás, ¿ya? Y el cloro lo mismo. Está ahí actuando con el menos 1, pero no lo anotan, ¿ya? Ahora, ¿cuáles? Yo me imagino que todos han tenido la oportunidad de ver un grano de sal. Chiquitito, sólido, se ve blanco aunque en realidad es transparente, es salado y es comestible. Ya que, si nosotros pudiéramos ver el grano de sal, pero a nivel de los
iones, veríamos algo así. Sin colores, eso sí. Los colores fueron para poder identificar claramente cuál sería el ion cloruro, el más grande, y el ion sodio, el más pequeño. Noten ustedes que en este granito de sal, cada sodio interactúa no con uno, sino que con 6 iones cloruro. Y cada ion cloruro también interactúa con 6 iones sodio. Por la misma razón es que es difícil establecer cuál es la molécula de cloruro de sodio acá. ¿Ya? Entonces lo que se hace es poner como la estructura básica nomás, ¿ya? Cloruro de sodio. Y se habla de molécula, pero en rigor pasa esto. Ahora, al interactuar este ion sodio con el cloruro, la interacción es igual que la interacción entre este sodio y este cloro. E igual en fuerza a la interacción entre ese cloro y ese sodio, igual a esa que va para acá, ¿ok? Todo igual. De hecho, si achicáramos un poquito más estos iones, lo que veríamos es algo así. Noten ustedes que aquí estos iones están muy ordenados. De hecho, ese ion cloruro interactúa con el sodio, con ese ion cloruro, con ese sodio, y este sodio con el cloruro de abajo, y este con el sodio de acá, y este con el de arriba, y este con el de al lado, y este con el de arriba, y de hecho ese con el de atrás, y ese también. Noten que se forma un cubo, ¿ya? Ese mismo cubo se repite a través de toda la estructura, hacia los lados, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, a todos lados. Como hay un patrón que se repite, entonces, y ese patrón es muy ordenado, siempre se repite el mismo, por esa razón se dice que los compuestos iónicos son cristales. Que sea un cristal significa que los iones, en este caso, tienen un ordenamiento espacial riguroso, cúbico en este caso. Este es otro compuesto iónico, se llama fluoruro de calcio. Noten ustedes que a pesar de que se ve distinto al anterior, si nosotros pasáramos como una especie de plano por acá, lo que vemos para arriba del plano y para abajo del plano es exactamente lo mismo. Y eso mismo se repite hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, a todos lados. O sea, tiene un ordenamiento especial, rígido, de los iones a través del espacio. ¿Estamos? Ok. Eso significa entonces que los compuestos iónicos son cristales. Muchas de las características de los compuestos iónicos, de hecho, se explican por esta distribución. Lo tenéis. Tenemos el sodio entregándole el electrón al cloro, el otro, y comienzan a interactuar entre sí, se empiezan a ordenar espacialmente porque estos compuestos se forman en la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, se genera esa red cristalina, muy ordenada en el espacio. ¿Ya? Ok. Ahora, los compuestos iónicos, ¿qué características tienen? Son sólidos. ¿Y por qué son sólidos? Porque cada ion interactúa con el otro, donde las fuerzas son exactamente iguales, lo que impide que los iones puedan moverse, trasladarse con libertad. Quedan rígidos en sus ubicaciones, sólidos entonces. Además, la distribución de los iones en el espacio es regular. En el caso del cloruro de sodio es cúbica. ¿Bien? Por esa razón es que son cristalinos. Cristal no significa transparente. Cristal significa que los iones o átomos, ¿cierto?, están muy ordenaditos, tienen un ordenamiento regular en el espacio. Por otro lado, como todas las interacciones son igual de fuertes, si yo quisiera tomar un compuesto iónico y fundirlo, voy a tener que entregarle mucha energía. ¿Por qué? Porque como todas las interacciones son igual de fuertes, voy a tener que romper muchas
de tal manera de poder lograr pasar el sólido al estado líquido. Por lo tanto, sus temperaturas de fusión son muy altas. De hecho, dice sobre 400 grados Celsius. Además, los compuestos iónicos son solubles en agua. ¿Qué significa esto? Si tengo un vasito con agua y le echo sal, lo primero que veo es que la sal sale al fondo, ¿cierto? Pero después de un tiempo voy a probar el agua y el agua está salada. ¿Por qué? Porque la sal solita se empezó a distribuir a través del agua. Eso significa que se disuelve. Pero además los compuestos iónicos disocian. ¿Qué razón? Porque el agua se mete entre medio y separa los iones. Esto último está relacionado con un concepto, electrolito. Es un concepto que vamos a tener que analizar con cierta profundidad, ¿ya? Así es que anoten. Un electrolito es una sustancia capaz de conducir la corriente eléctrica al encontrarse como sólido fundido o en solución acuosa, debido al flujo de electrones. Al flujo, perdón, no, al flujo de iones. Ahí sí. Porque son los metales los que pueden conducir la corriente eléctrica por flujo de electrones. ¿Ya? Envié la definición por el chat, por si acaso alguien quedó atrasado. ¿Ok? Ya, jóvenes, ¿se entendió el concepto de electrolito? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? Profe, No. Nicole, dígame. ¿quiere decir fundidos? Fundido No, que es quiere un decir que sólido. tú lo pasaste del estado sólido al estado líquido. ¿Ok? Ah, y al pasarlo del sólido al líquido, ahí conduce la electricidad. Claro, cuando está en estado líquido. Ya. Sí. Gracias. Ya. ¿Dudas más? ¿No? No. ¿Quedó claro el concepto? Ya. Baitiere. Tengo una pregunta. Dígame, profe. Baitiere. ¿El cobre es un electrolito? No lo sé, profe. Igual me cuesta El- esta materia. Sí. ¿Pero qué sabes del cobre? ¿Conduce la electricidad o no? Sí, Sí, pues, porque se utilizan los cables eléctricos, ¿cierto? Ya, ok. Sin embargo, ¿es un electrolito? ¿Cumple con las condiciones que recién les dije? No te preocupes, Baite. Camila García, ¿qué opinas tú? profe. ¿Me escucha? ¿Sí? Te escucho. Te escuché el profe, me escucha, y no te escuché más. ¿Qué le pasó? Profe. Sí.
Aquí estoy. Te escucho. ¿Me puede repetir, por favor? El cobre es electrolito. Sí. Ya, ¿por qué crees tú? Porque no sé, profe. Josefina, está levantando la mano a la José. Dígame. Yo pienso que no, porque no se disuelve en agua. Claro, para empezar no se disuelve en agua, ¿cierto? Ya, y ahí tenemos una diferencia. Ya, pensemos lo siguiente. Supongan ustedes que tienen un grano de sal. Tenemos un grano de sal. Más que un grano, un granote. Un trozo de sal. Ya, entonces, dijimos que esta sal es un electrolito. ¿Y por qué? Porque conduce la corriente eléctrica, fíjense, como sólido fundido o en solución acuosa. O sea, conduce la corriente eléctrica pero en estado líquido, fundido o solución acuosa. La solución acuosa tiene que estar en estado líquido, ¿cierto? Y conduce por medio del flujo de iones. ¿Cuál es la diferencia con un metal? Un metal conduce la corriente eléctrica pero en estado sólido, porque si a un metal se le eleva la temperatura, la capacidad para conducir la corriente eléctrica disminuye. Eso es lo que ocurre. ¿Bien? Ok. Y los metales además conducen por flujo de electrones. Entonces, tenemos harta diferencia entre metal y electrolito. En otras palabras, si ustedes tienen un bloque de sal sólido y al bloque de sal le ponen un par de alambres conductores de electricidad y una batería conectada y tocan el bloque de sal, no se van a electrocutar. ¿Ya? No lo prueben igual, ¿eh? Porque podrían haber algunas interferencias por impurezas. O pruébenlo con el hermano chico. Es una broma, joven, ¿eh? No lo vayan a hacer. Ya, entonces, el bloque de sal sólido no conduce. Pero si nosotros tenemos un vasito de agua al cual agregamos la sal que se va a distribuir sola, o para apurar el proceso agarramos una cuchara y lo distribuimos, ¿cierto? Entonces, ahí en la sal están todos los cationes y los aniones, cationes y aniones, aniones, cationes. Por lo tanto, si a ese líquido, a esa solución le pongo el par de alambres conductores y una batería y meto el dedo, yo lo voy a hacer la profe, ¿cierto? Ella se va a prestar para la experimentación. Meto el dedo y me electrocuto. ¿Por qué? Porque la solución acuosa tiene iones libres, porque el agua se mete entre medio de los iones y los logra separar. Y por otro lado, si tengo una bandejita aquí, fundo la sal, entonces me va a quedar ahí un fundido. Para lograr fundirla tuve que romper muchas interacciones, por lo tanto también me quedaron cationes, aniones distribuidos, moviéndose. Si a ese fundido le pongo el par de alambres conductores de electricidad y yo, la profe, mete el dedo ahí, por todo sea por la ciencia, si meto el dedo ahí, en el sólido fundido me van a pasar dos cosas. Me electrocuto, porque tiene iones, flujo de iones, corriente eléctrica, pero más encima me quemo. ¿Por qué? Porque eso está sobre los 400 grados Celsius. ¿Cierto? Los electrolitos conducen así, líquidos. En cambio, el metal, cobre, conduce sólido. No necesito meterlo en agua, porque a pesar en agua ni siquiera se disuelve. ¿Ya? ¿Okay? Y tampoco fundido. ¿Por qué fundido no? Porque a medida que se eleva la temperatura del metal, su capacidad para conducir va disminuyendo. Ya jóvenes,
Ahora, los compuestos iónicos, por lo tanto, tienen la capacidad para separarse en iones encontrándose en solución acuosa. ¿Cómo ocurre este proceso a nivel de los iones? Cuesta imaginarlos un poco, por lo tanto, para ayudar a la imaginación, ahí tenemos una animación. En esta animación, en el lado izquierdo, hay un compuesto iónico, un grano de sal. Lo sabemos porque tiene círculos positivos, cationes, y negativos, aniones, ¿ya? Que están interactuando entre sí. Esas como mosquitas azules me están representando a las moléculas de agua, donde el oxígeno sería el círculo azul y las alitas, círculos blanquitos chiquititos, serían los hidrógenos. Noten ustedes entonces que he hecho el grano de sal en el agua y las moléculas de agua empiezan a atacar a la sal. Empiezan a rodear a los iones y al rodearlos rompen la fuerza de interacción entre los iones. Rompen el enlace iónico. Por lo tanto, en la solución me quedan acá cation y por este otro lado me queda anión, separados entre sí. Por lo tanto, la solución acuosa tiene iones. ¿Bien? Ok, eso es lo que pasa a nivel de la molécula, los iones. Sin embargo, ¿y qué pasa si me piden proponer este proceso, pero mediante una reacción química? Vamos a tener que aprender a plantear, pero necesito mucho más de un minuto que me queda. Así es que, jóvenes, nos vemos. Recuerden que activo el control hoy, lo revisamos el próximo martes, pero lo voy a desactivar el lunes en la noche, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Aprovechen de mandarlo por el WhatsApp del curso. Que estén súper bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Claro, profe, Cuídense, que estén cuídese. bien. Gracias por la Igualmente clase. ustedes. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Valentina. Chao, profe. Chao, Joaquín. Que estés bien. Chao, profe. Chao, Diego.